Amigos, muchas veces hemos conversado aquí en JNTV acerca del financiamiento público directo, pero ahora es momento de conversar sobre el financiamiento privado y cuáles son las reglas. Nos acompaña el señor Jorge Jáuregui, abogado especialista en temas electorales. ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días, un placer saludarle a sus órdenes, encantado. Un gusto tenerlo en el programa, doctor. Coméntenos, por favor, de acuerdo a la normativa actual, ¿cuáles son las fuentes de financiamiento que están prohibidas, ¿no? O que no deben realizarse para financiar a un candidato en una campaña electoral? Bueno, en realidad hay que distinguir varias cosas ahí, ¿no? En principio hay un financiamiento público, ¿no? Que el Estado otorga a los partidos políticos, hay un financiamiento privado, que es el que fuentes privadas otorgan a los partidos políticos y a las candidaturas durante los procesos electorales o que pueden hacerlo también, los aportes privados pueden estar orientados a financiar las actividades ordinarias del partido político. Entonces hay un espectro bastante amplio, ¿no? Y hay que distinguir además el financiamiento que puede darse, tanto público como privado, a los partidos políticos, a las organizaciones políticas y a las alianzas de partidos, como también el financiamiento que puede darse a nivel particular a los candidatos. Las candidaturas, salvo la candidatura presidencial, las candidaturas para gobernador regional, para alcalde, para candidatos al Parlamento de la República, ahora que vamos a tener un sistema bicameral, ¿no? Las candidaturas a las cámaras del Parlamento de la República o al Parlamento andino pueden ser financiadas con fuentes privadas directas de los candidatos, ¿no? Que los candidatos o candidatas deben informar a la Oficina Nacional de Procesos Electorales, que es el órgano encargado del control del financiamiento público y privado, como también del financiamiento a los partidos políticos como a los candidatos de forma individual. Ese es un primer parámetro que creo que es importante analizar, ¿no? Claro, doctor, ¿y cuál es el problema o cuál vendría a ser en este caso el problema de que sea financiado por una persona jurídica? Bueno, el gran desafío, y esto es algo que se ha estudiado históricamente en las democracias occidentales, es cómo contrastar un sistema democrático basado en un control vertical del conjunto de ciudadanos y ciudadanas respecto del gobierno, respecto de las personas que están en posiciones de gobierno, o sea, la representación política, con un sistema de financiamiento en el cual algunas de estas personas que forman parte de la sociedad cuentan con una capacidad de financiamiento de la actividad política enorme, o sea, son grandes donantes, Ujú. cómo se establece una relación, digamos, de igualdad con las personas que son normalmente la mayoría de la sociedad que no tienen esa capacidad. Entonces, un gran desafío para las democracias en el mundo, para las democracias occidentales, las democracias representativas, las democracias liberales, es justamente esa situación de desigualdad que se genera entre las personas que pueden donar grandes cantidades de dinero a las campañas y que por lo tanto van a ser atendidas tanto por los candidatos, por las candidaturas, por los partidos políticos durante los procesos electorales, durante las campañas electorales, como también van a ser atendidos de una forma distinta por las personas que alcanzan representación. Entonces se genera una situación muy particular de desigualdad, ¿no? Entre las personas que donan, o sea, que poseen grandes recursos para ser donantes de grandes, digamos, cantidades de dinero, respecto de las personas que solamente tienen el voto. Entonces, este tema posiblemente sea el tema medular, el desafío más grande de las democracias representativas, liberales contemporáneas, cómo genera desigualdad, digamos, el financiamiento privado Ujú. respecto a la dinámica que los procesos electorales van asumiendo y que el proceso político en su conjunto, agotado el proceso electoral e iniciado la fase de representación, tiene, digamos, al interior de estas sociedades. Desigualdades que tienen que ver con la capacidad económica, ¿no? Entonces, si la lógica de una democracia liberal representativa es que el conjunto de los ciudadanos participan en condiciones de igualdad para elegir representantes que representen sus intereses y luego para controlarlos, ¿no? Ajá. Pero hay diferencias económicas, entonces estamos ante una distorsión de la democracia liberal, de la democracia representativa, justamente a partir de las Entonces, diferencias para donar
fondos a campañas electorales. Claro. Entonces, doctor, ¿cuál sería la única fuente, por así decirlo, lícita que pueden utilizar las organizaciones políticas para lanzar a un candidato, ya sea al Congreso de la República, a la presidencia, para las elecciones del 2026, del financiamiento privado, por favor? Bueno, como está organizada ahora la norma, se cuenta con un financiamiento público, hay que mencionarlo también, que es un financiamiento indirecto a través de la franja electoral que reciben los partidos políticos que postulan en elecciones generales, parlamentarias, presidenciales, y luego hay un financiamiento privado que pueden obtener los partidos políticos a través de actividades proselitistas, ¿no? De las personas que forman, digamos, parte de sus afiliaciones, ¿no? Puede realizar actividades destinadas a, digamos, recaudar fondos, ¿no? Esto que se conoce también como los aportes, el financiamiento de las actividades proselitistas, ¿no? Además, también los candidatos individualmente pueden obtener, digamos, fuentes de financiamiento, ¿no? Individuales, ¿no? Los aportes a candidaturas distintas a la presidencial, es decir, candidatos al Parlamento, en este caso lo que usted pregunta, no deben exceder las 50 unidades impositivas tributarias, ¿no? Eso es el tope de financiamiento en el caso del financiamiento individual de las candidaturas, ¿no? Y este aporte debe ser evidentemente bancarizado, debe ser, digamos, debe haber una trazabilidad, ¿no? De los montos, la oportunidad en la que se reciben esos montos y la fuente de la que provienen, transversalmente en el financiamiento privado, ¿no? Entonces, Entonces, ¿una ONG o un benefactor peruano podría o no financiar de manera privada? una organización no gubernamental extranjera puede financiar actividades de los partidos políticos, sí, pero lo puede hacer durante el periodo no electoral. Es decir, se puede haber un financiamiento, y de hecho hay una serie de organizaciones dedicadas a la filantropía, ¿no? Al impulso a ideas políticas, ¿no? Ideas democráticas, que destinan fondos para, por ejemplo, financiar actividades de formación de cuadros partidarios, de discusión sobre temas políticos. Y esto se puede hacer durante el periodo no electoral, sí, pero no durante la campaña electoral. Durante la campaña electoral sí hay una prohibición de que las personas jurídicas, sean nacionales o extranjeras, aporten a la campaña directamente de los partidos políticos, ¿no? Y de las candidaturas. ¿Y cuál es La el, idea es evitar que haya una captura por parte de estos intereses respecto de las candidaturas y la representación. Ahora, lo que vamos viendo por estudios, digamos, muy cuidadosos, muy bien desarrollados, ¿no? Desde el ámbito de la ciencia política, de la sociología, del derecho, como es el caso de los estudios que hace el profesor Francisco Durán con Emilio Salcedo, ¿no? Aquí en el Perú, respecto de las últimas elecciones, vamos viendo que ya con la legislación que tenemos hoy, que prohíbe el financiamiento corporativo, si se quiere decir, el financiamiento empresarial de las campañas electorales, ya tenemos que las candidaturas de segunda vuelta fueron financiadas transversalmente por los mismos grandes donantes, que son grupos de poder económico, de gran capacidad económica, que son los que financian estas campañas y por lo tanto hoy ya tenemos una suerte como de gran influencia de los grandes donantes en la política peruana, ¿no? Es lo que Francisco Durán, de un modo muy didáctico, denomina que vivimos una república empresarial, ¿no? Entonces ya hoy ya se da, por más que hay una prohibición de la ley de organizaciones políticas que regula el financiamiento, digamos, partidista, ya la ley ahora, hoy, prohíbe que las empresas financien, pero lo que vemos es que los grandes donantes se sirven de una serie de mecanismos para igualmente ir aportando a las campañas, ¿no? Como aportes individuales, que sí están permitidos, los aportes de personas naturales sí están permitidos a las claro, campañas esto quiere decir, electorales. doctor, que un filántropo, benefactor, sí podría, ¿o no? En forma privada, sí, claro, una aportante nacional sí puede hacerlo. ¿Y cuál sería el monto, el límite del aporte que se puede recibir? Mire, ahí hay una, digamos, precisión de la norma en UITs, ¿no? No recuerdo ahora mismo el tope de financiamiento, pero vamos, hay una suerte como de límite de 100 UITs por actividad proselitista, ¿no? Entonces podemos equiparar ese límite, ¿no? De financiamiento. Claro. Y me había explicado en el caso de no electoral,
Sí se podría entonces recibir el financiamiento, pero lo complicado acá sería en el caso electoral, ¿no? Cuando estén en la campaña misma. Correcto, ¿no? El financiamiento, si nosotros revisamos el artículo 31 de la Ley de Organizaciones Políticas, ¿no? Establece cuáles son las fuentes de financiamiento prohibidas, ¿no? Entonces, está prohibido el financiamiento, por ejemplo, de personas jurídicas nacionales sin fines de lucro, está prohibido el financiamiento de personas jurídicas con fines de lucro nacionales y extranjeras, de confesiones religiosas de cualquier denominación y cualquier entidad de derecho público o empresa de propiedad estatal o con participación del Estado, ¿no? Están prohibidos, ¿no? Entonces, las personas jurídicas, naturales o jurídicas extranjeras sin fines de lucro, pueden donar excepto cuando los aportes estén destinados a la campaña electoral, ¿no? Ujú. Sí puede ser, digamos, sí está permitido el aporte para la formación de capacitación e investigación de los partidos políticos, ¿no? La formación de cuadros, Claro. ¿no? El desarrollo de programas de capacitación para sus As- dirigencias partidarias, sus órganos de gobierno partidistas, ¿no? Ajá. Para la investigación. Entonces, para eso sí está permitido. Esto Ah, implica que el artículo 31 lo que establece es que los aportes privados de personas naturales o jurídicas ujú. extranjeras sí está permitido, pero para la actividad partidista, para la Claro, formación, el desarrollo, ¿no? de cuadros, el desarrollo de programas de gobierno, ¿no? El claro, desarrollo de capacidades dentro de la organización política para claro, organizarse, doctor. para gestionar sus actividades, ¿no? Ahí Ah, sí está permitido, pero no está permitido para la campaña electoral, ¿no? bien, Pero entonces, gracias, doctor. Le agradezco por su participación. Ya hemos expuesto estos puntos para que sean tomados en cuenta para las elecciones del 2026. Le agradezco a usted por su participación nuevamente. Muchísimas gracias. no, usted es muy amable, placer de saludarle, gracias. Bien, hemos conversado con Jorge Jáuregui, abogado especialista en temas electorales. Es momento de ir a una breve pausa y retornamos con más información aquí en JN Noticias.